Hola, buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Conectar Salud. Este programa lo vamos a dedicar a un tema interesante como es el tema de las terapias complementarias. Siempre que uno hable de terapias complementarias, uno debe pensar de que la ciencia, la salud, manejada o mirada desde el punto de vista de la medicina tradicional, considera que siempre debe existir una evidencia científica que avale este hecho. Las terapias complementarias no necesariamente necesitan esta evidencia científica, sino que de alguna manera la persona siente un alivio con la presencia de esta otra terapia que complementa o que puede complementar a la terapia convencional. Vamos a escuchar una introducción, una mirada global de lo que son este tipo de terapias complementarias, como así también vamos a escuchar otro tema interesante como es el de la epigenética. Pensar que genéticamente tenemos codificado en nuestros genes elementos que no solamente tienen que ver con nuestro color de ojo o con alguna situación específica de nuestra estructura y que sí tiene que ver con alguna forma del comportamiento o con algunas sensaciones que tenemos, es importante que lo veamos y que tengamos una mirada crítica sobre ello. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que en este momento la Organización Mundial de la Salud llama medicinas tradicionales y complementarias. Antiguamente, y quizás viene desde Estados Unidos, el nombre era medicinas alternativas y complementarias. Pero con el nuevo nombre, la nueva designación, con lo de tradicional alude a las medicinas, a las prácticas médicas, a las prácticas que tratan la salud de la persona, que tienen que ver con los indígenas, con los originarios de cada pueblo. Pensemos que en África tienen su medicina, su forma de tratar la salud de toda la vida, también en India, en China. Entonces ahí tenemos la medicina tradicional. Y en los últimos años han ido surgiendo otras prácticas, otras disciplinas que las podemos englobar en lo que serían las medicinas complementarias. ¿Y complementarias a qué? Complementarias a lo que puede ser la práctica de la medicina convencional. Entonces, la idea sería que una persona que tenga algún tipo de dificultad, ya sea física o mental o emocional, que por nuestras costumbres, nuestra tradición, acudimos al médico, podemos hacer la consulta con el médico que nos va a mandar a hacer análisis clínicos y estudios, y también podemos usar las medicinas complementarias. Hay tantas que lo bueno es poder informarse y saber el distinto alcance que tiene cada una de ellas para poder entonces complementar nuestro tratamiento con ambas modalidades. Vamos a hablar sobre epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios que se producen en el genoma humano, pero por fuera de la estructura del gen. La epigenética habla de cambios no en la modificación del código genético, sino en la expresión del gen. El código genético es el genotipo y lo que se expresa es el fenotipo. La epigenética aborda las modificaciones por fuera o por fuera de la estructura del gen. Hay distintas formas de cambios epigenéticos. Las más conocidas son la acetilación y la metilación, tanto de la capa epigenética como de las histonas, de acuerdo a los cambios en el ambiente, de acuerdo a medios físicos, químicos, y también se postula que a través de nuestros pensamientos, nuestras experiencias y nuestras emociones también se modifica el fenotipo o la expresión génica. Nosotros a través de nuestras experiencias y nuestras relaciones y nuestros pensamientos podemos modificar nuestro código genético desde la epigenética. Es muy importante hacer los cambios en nuestra vida y en nuestra manera de pensar y en cómo procesamos nuestras experiencias para que eso se manifieste fenotípicamente a nivel celular. Toda esta información apunta a que
nos demos cuenta que a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones podamos hacer las modificaciones en nuestra estructura genética y en lo que manifestamos y en lo que mostramos hacia el exterior. Centro Ocular Láser, Dr. Guillermo Balmaceda. Cirugía de la miopía, astigmatismo e hipermetropía. Estudios de alta complejidad. Teléfono 0388-422-6207. Güemes 879. San Salvador de Jujuy. No hace falta ir tan lejos para acceder a lo mejor. Botica Natural Tanta Sara. Alvear 888. 423-6548. San Salvador de Jujuy. Una democracia plena se construye con la participación de toda la comunidad. Políticas inclusivas e integrando cada sector. Trabajemos juntos para conformar una ciudad más amigable y sana para todos. Conformamos una ciudad participativa. Abrimos las puertas a nuestros ciudadanos por medio de la banca abierta, audiencias públicas, reuniones, espacios virtuales y el presupuesto participativo. Una democracia plena necesita el compromiso de todos. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Este bloque lo vamos a dedicar a 3 temas que esperamos que sean de su agrado. Uno de ellos es la lógica global convergente. El otro tema va a ser todo lo referente a la homeopatía como ciencia que interpreta síntomas y signos y a partir de todos los elementos del reino animal, mineral y vegetal buscar las soluciones para la persona. También vamos a hablar de la neurociencia como una rama que no solamente interpreta que la neurona tiene una estructura que hace una función, sino que por allí también pasan todas las acciones y emociones de la persona. Escuchemos a estos 3 profesionales hablar de estos temas. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso en todas sus áreas, o sea, el estudio del sistema nervioso en su anatomía, en su fisiología o funcionamiento, en su histología, y también gracias al estudio de las distintas partes del sistema nervioso es cómo todo confluye a demostrar cómo se comporta la persona, o sea, el comportamiento y el conocimiento, o sea, las áreas del comportamiento y el conocimiento basados en lo que es el estudio del sistema nervioso. Dentro de lo que es la neurociencia, la neurociencia está muy relacionada con otras áreas, o sea, en realidad está relacionada con todas las áreas de desarrollo humano y en las cuales el ser humano se relaciona, o sea, tecnología, ciencia, relaciones, trabajo. Es muy importante conocer estos conceptos sobre neurociencia para poder nosotros manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. También tocamos temas en el área de la memoria, en el área del sueño, los programas conscientes o inconscientes, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Es muy importante este autoconocimiento desde la neurociencia para poder desenvolvernos mejor en nuestra vida cotidiana. La neurociencia es un área que está actualmente muy desarrollada y día a día se generan conocimientos nuevos para el interés de todo el público. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de homeopatía. La palabra homeopatía significa homeo semejante, patos enfermedad, o sea que ya nos está diciendo que significa tratar por lo semejante. ¿Y qué es esto?
La homeopatía tiene una visión holística, integral de la persona, o sea, no se dirige a tratar un órgano, un problema de salud, sino en la historia clínica homeopática nosotros registramos todos los datos de la persona, en primer lugar por lo que consulta, con todas sus características, e indagamos todo lo que son también los síntomas mentales y los síntomas generales de esa persona. El objetivo un poco es equilibrar, ¿sí? No simplemente suprimir un síntoma, porque nosotros pensamos que los síntomas son un desequilibrio en la energía de esa persona. Si nosotros simplemente suprimimos un síntoma, muchas veces lo que pasa es que ese síntoma migra hacia otro órgano. Entonces nosotros hablamos un poco de esta curación que pretendemos que sea de adentro hacia afuera, ¿sí? La homeopatía fue descubierta hace muchos años por un médico alemán, Hahnemann, que lo descubrió un poco de forma casual al ver que la quina, que producía síntomas similares al paludismo, lo curaba, y así empezó a experimentar con un montón de sustancias que hoy se utilizan y se van sumando año a año más sustancias que se sacan de los 3 reinos, pero la diferencia es que se las diluye sucesivamente y de esa forma no hay toxicidad en los remedios homeopáticos, los puede tomar una embarazada, un bebé, un anciano, ¿sí? Y de esa forma también se saca un principio activo que tiene esa sustancia desde el punto de vista energético, ¿sí? Quiero decir también que si la persona ya viene tratada con otros remedios, no es que lo suspendemos, muchas veces se trata de sumar herramientas, ¿sí? Y dentro de lo posible, si la persona se logra equilibrar con homeopatía, podemos ir haciendo una disminución gradual de los otros tratamientos. La lógica global convergente se basa en la ley del desdoblamiento del tiempo, postulada por Jean-Pierre Garnier, un físico francés. Lo interesante de esta nueva lógica es que la podemos trasladar al ser humano. Todo lo que condiciona nuestra percepción, todo lo que creemos, lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, tiene una base y tiene una referencia en un pasado. Este pasado está referenciado, como lo llama el Dr. Hammer, en los 4 marcadores. Los 4 marcadores son la supervivencia, la protección, la comparación y la competencia y la sustitución del faltante. Entonces, nuestra vida se basa en estos errores, en estos marcadores. La ley del desdoblamiento del tiempo nos lleva a tener una vida desde otra percepción, desde otra perspectiva, a que dejemos de conflictuar, a que tomemos una vida más fluida, a donde ya no tenemos una referencia externa, sino nuestra referencia es una referencia interna. Y de esta forma podemos vivir en paz, sin conflictos y con mayor salud. Cada vez que llega un turista a Jujuy, llega más trabajo, alegría y futuro. Y cada vez son más y más. Esto no es obra de un gobierno, es obra de cada jujeño, que abre las puertas de su provincia, de su casa grande, a todos los que nos visitan. El Estado y el sector privado han invertido muchísimo en estos años, pero la inversión más importante está en nuestra cultura, en nuestra historia y en nuestra gente, que recibe a cada visitante como si fuera un amigo, con una sonrisa que los hace sentir que han llegado al lugar donde siempre quisieron estar. Esta temporada, démosles la bienvenida con el corazón más abierto que nunca y con el orgullo de nuestra tierra. Yo te aseguro que ellos también se sentirán orgullosos de haber estado en Jujuy, en tu Jujuy. Vacaciones en Jujuy. Trabajo y futuro para los jujeños. Gobierno de Jujuy.
La cultura es un factor de transformación social y nuestro compromiso con ella se refleja en importantes obras y en una agenda de actividades integradoras para todos los vecinos. Recuperamos para la ciudad el tradicional Cine Select, donde se realizó la primera edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, el cual recibió a más de 10.000 espectadores. Delineamos el eje cultural La Madrid con el Centro Cultural Héctor Tizón, recuperamos el taller musical de Amaranto Chañi y reacondicionamos el Centro Cultural Manuel Belgrano para albergar espectáculos populares de todo tipo, como el encuentro del Teatro Popular Latinoamericano en Tepola o los tradicionales Hornitos. Inauguramos, además, el Teatro Jorge Acame en el barrio 12 de Octubre y estamos construyendo la Casa de la Cultura en Alto Comedero, la primera de este tipo en el populoso sector, para que todas las expresiones artísticas lleguen a los distintos barrios de la ciudad. En San Salvador de Jujuy, la cultura vive. Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tu ciudad cambia. En este bloque vamos a tocar otros temas de interés como son las flores de Bach, vamos a ver su uso, su utilidad racional, en qué tipo de enfermedades o en qué tipo de situaciones se lo debe utilizar. Vamos a hablar de la acupuntura como una técnica que realmente mitiga dolores y vamos a hablar de la actividad física en general o del ejercicio físico. ¿Qué, para quién, cómo debe hacerlo la persona? Vamos a escuchar al final un relato integral de cómo son usadas todo este tipo de terapias complementarias, donde el buen uso y el uso racional de cada una de ellas puede significar un beneficio para la persona. Ahora vamos a hablar de las flores Bach. En realidad yo diría de las queridísimas flores de Bach. El señor Dr. Bach fue un médico que vivió en Inglaterra a principios del siglo pasado y él practicaba la medicina convencional y encontraba que era un poco agresiva para el tratamiento de las personas. Entonces decide dejar su consultorio, que le iba muy bien, en Londres, y se va al campo porque él siente que en la naturaleza está la solución para muchas de las cosas que podamos padecer a nivel de salud. Y así fue que encuentra 38 flores, en realidad son 36, hay un brote y hay una esencia que se prepara solamente con agua. Estas flores de Bach en realidad es un sistema completo porque plantea una filosofía con respecto a lo que es la salud. Bach nos dice que cuando hay una disarmonía entre la personalidad y nuestro ser superior es donde se genera lo que conocemos como enfermedad. Elabora un método novedoso de manera de preparar las esencias, es novedoso, es propio de Bach. Y también tiene plantea, digamos, una manera de utilizarlas, que es en base a cómo la persona se siente, cómo la persona se relacione con lo que está viviendo, es lo que nos va a dar la pauta de cuáles son las esencias que vamos a usar. Visto así, puede ser que sea solamente para la emoción, pero tiene muchas otras aplicaciones a nivel tópico que lo hace hacer un sistema mucho más amplio. Bueno, la acupuntura es la medicina tradicional china, que no es solamente acupuntura, sino acupuntura y moxibustión. Moxibustión es una aplicación de calor en ciertos puntos chinos que aporta energía yang al organismo. La acupuntura es, como su nombre lo indica, acu, agujas, puntura, punción.
Son pequeñas agujas que se colocan en ciertos puntos chinos para equilibrar las energías yin y yang. La medicina tradicional china considera al organismo como yin y yang. Hay dos tipos de circulación energética. Así como nosotros tenemos la circulación por medio de los vasos sanguíneos o la linfa, acá hay otros vasos que circula energía. No se la ve, no se la palpa, pero es energía. Esa energía tenemos dos tipos. La yin, que es una energía fría, como el agua, de descenso, de quietud, y la energía yang, que es una energía como el fuego, de movimiento, de calor y que asciende. Entonces, según la medicina tradicional china, la enfermedad se da por un desequilibrio entre estas energías, el yin y el yang. Por eso nosotros con la acupuntura abrimos o cerramos compuertas de estos meridianos para hacer un equilibrio entre ese yin y yang. Entonces la enfermedad es un desequilibrio entre el yin y el yang. Puede haber un desequilibrio en la energía del yin cuando hay un yang que predomina, o hay un desequilibrio en la energía del yang cuando puede haber un yin que predomina. La enfermedad más yin que encontramos es la depresión. Y la enfermedad más yang que encontramos es, por ejemplo, el delirio furioso. Esos serían los extremos. Entre medio tenemos una serie de patologías. A la hora de elegir movernos, ¿qué elegimos? Lo que nuestro cuerpo nos pide, lo que nuestra emoción nos pide, lo que nos dicen los amigos, lo que nos recomienda el médico. Entonces me parece que lo más importante es saber que en Jujuy hay muchísimas actividades complementarias para una dieta, para un trabajo terapéutico como con kinesiólogos, y después necesitas hacer otra cosa que sea creativa, trabajar al aire libre. Inclusive en el Parque San Martín hay opciones de lo más, no novedosas, sino más tranquilas. Algunos tienen ganas de correr, otros tienen ganas de caminar, algunos hacen actividades en la naturaleza de mucho más alto impacto que otros. Lo importante es no juzgar, no pensar que si vos estás eligiendo algo que a vos te gusta es menos o más que lo que hacen los otros. Sí, la idea es saber que en nuestra ciudad y en nuestra provincia hay un montón de posibilidades, hay aguas termales, existe un clima bellísimo, un paisaje hermoso, y también hay centros y lugares donde se pueden hacer actividades conscientes. Y cuando hablo de actividades conscientes no estoy hablando solamente del yoga, estoy hablando de otras actividades. Vienen maestros de otras provincias, maestros de otros países. Estate atento, fíjate, buscá, informate y elegí lo que sea mejor para vos. Hablar de terapias alternativas o complementarias, mejor dicho, en mi experiencia me lleva a remontarme a más de 25 años atrás. Cuando en Jujuy escuchar mencionar terapias florales, acupuntura, homeopatía, aromaterapia sonaba como algo muy lejano y como muy inaccesible para poder utilizarla en forma complementaria con otras terapias. Y llegamos ya a este momento en donde encontramos profesionales que han hecho toda su carrera en la universidad y a la vez han buscado ellos mismos complementarse o suplementarse con el uso de terapias complementarias. Entonces, es muy fácil, encontramos un montón de terapeutas florales para trabajar con flores de Bach, tenemos acupunturistas que son excelentes, el uso de las hierbas que hace 25 años atrás podíamos encontrarlas o en su estado natural y secas o en extractos, ahora encontramos que los mismos laboratorios que antes habían usado los principios activos pero sintetizados químicamente, ahora hay como un retorno a elaborar con esas mismas hierbas los
complemento, entonces, o suplementos dietarios, que así se los suelen vender, utilizando los extractos directamente de las plantas. Entonces, este retorno, así, ha habido como una especialización en la medicina y trabajar puntualmente con alguna cosa y olvidándose un poquito del ser humano completo, para ahora de pronto volver a descubrir que el ser humano no es una pierna, un brazo, una articulación o un corazón, y revalorizar el ser humano en su aspecto completo. Y de ahí decir, bueno, si yo trabajo con la planta, con el extracto natural, derivada directamente de ahí, no es lo mismo que sintetizar químicamente un principio activo, que era lo que sentían que servía. Entonces, la verdad que ha hecho todo una curva evolutiva, digamos, todas estas terapias complementarias o suplementarias, según como las quieran nombrar, y está muy bueno porque en Jujuy encontrás todo lo que buscas. Bueno, hemos transitado hasta aquí un programa que esperamos que haya sido de interés para todos ustedes, porque si bien la mirada muchas veces tiene que ver con lo tradicional o con lo que dice la medicina tradicional, aquí pensarnos en la integración con terapias complementarias y pensando que cada una de ellas de alguna manera pueden ayudar al buen vivir de las personas, creo de que nos abre una puerta para pensar en una medicina integradora del futuro. Esperamos que el programa haya sido de interés para todos ustedes y los esperamos en un nuevo programa de Conectar Salud.